Nos acompaña nuestra nutricionista, licenciada en nutrición, Pilar Lombardo. ¿Cómo estás, Pilar? Muy bien, ¿vos, Gustavo? Bien, hablábamos fuera de cámara, antes de arrancar la nota, de probióticos versus alimentos fermentados. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, la principal diferencia es que el probiótico son microorganismos vivos que nosotros podemos consumir y nos aportan un beneficio. Por lo general son lactobacilos y bifidobacterias, que son las más comunes. Esas bacterias pueden venir en forma de suplemento, que últimamente están de moda, las venden en bastantes farmacias o en dietéticas, pueden ser en cápsulas, en polvos o de forma líquida. Y el alimento fermentado, como te dice, es un alimento que mediante la acción de alguna bacteria o algún microorganismo sufre una fermentación. Por lo general cambian el gusto, el aspecto, pueden tener alcohol en su contenido y en su contenido pueden llegar a tener bacterias. Entonces esas bacterias son las probióticas, pero no está definido al 100% si la cantidad que tienen puede generar ese beneficio para la salud. No se sabe si llegan intactos al cuerpo, o sea, no se sabe si llegan al intestino grueso, que es donde tienen que actuar, ni el tipo. Entonces, no se puede decir que un probiótico es lo mismo que un alimento fermentado. Y alimentos fermentados tenemos, por ejemplo, el chucrut, el miso, el tempe, el kéfir, que se estuvo bastante de moda durante la pandemia, todo el mundo tomaba kéfir. El kéfir tiene bacterias, realmente tiene, pero es lo que te digo, para definirse como probiótico se tiene que conocer la cepa, el tipo, la cantidad, la forma en que actúa, y lo más importante es que se tiene que saber a ciencia cierta que llega intacto al intestino grueso. ¿Y cuáles son los beneficios tanto de probióticos como de los alimentos fermentados en nuestro organismo? Yo, si consumo a diario probióticos o alimentos fermentados. Ok, ahí te voy a enseñar otro concepto, que es la microbiota. La microbiota la estuve tocando en otras columnas, como por ejemplo en la de SIBO o la columna anterior acerca del eje intestino-cerebro. La microbiota son todos los microorganismos que viven en el cuerpo. Tenemos en la boca, en el aparato reproductor femenino y masculino, en la nariz, en cualquier cavidad, y está en el intestino. Todos esos microorganismos, que son bacterias, virus, hongos, se van a beneficiar de tener nuevas bacterias que tengan un efecto beneficioso, y también de alimentos fermentados que le proveen de alimentos. Las bacterias, o sea, la microbiota en el cuerpo tiene varias funciones. Una es potenciar el sistema inmune. Entonces, si nosotros consumimos probióticos, alimentos fermentados, y el próximo que es prebióticos, ya te lo explico, nos beneficia el sistema inmune. También lo que va a hacer es que generan síntesis de vitaminas, como las vitaminas del complejo B, las vitaminas del complejo K, y también lo que hace es generar serotonina y dopamina. Entonces, si nosotros tenemos la microbiota fuerte, vamos a tener una buena salud. ¿Y cómo se beneficia esa microbiota? Entonces, consumiendo probióticos, que son las bacterias, los alimentos fermentados que tienen más bacterias, y esas bacterias a su vez necesitan alimento. O sea, nosotros a las bacterias le damos el cuerpo para que vivan, pero necesitan comer, como nosotros necesitan comida. Y ahí viene el otro concepto, que es prebiótico, con la E, que es un tipo de fibra que nosotros no la digerimos. Entonces llegan intactas al intestino grueso, que es donde por lo general hay más contenido de estas bacterias, donde más rica es la microbiota, y estas bacterias la van a fermentar y utilizar como comida. Y ahí van a proveer todos los beneficios que nos dan. ¿Dónde hay? Que es lo más importante. Van a estar, por ejemplo, en el almidón resistente, que se genera cuando nosotros cocinamos algún alimento fuente de almidón, como puede ser arroz, papa, batata, lo dejamos enfriar por lo menos unas 8 horas del día, y después lo podemos comer frío o recalentar. Van a estar también en la banana cuando no está muy madura, que se le dice a veces la banana verde, pero no es necesario que sea literal verde, pero que esté lo menos madura posible. Porque si no tiene mucho contenido de azúcar. Exacto. Después van a estar, por ejemplo, en fructanos, como en el ajo, en la cebolla, en la harina de trigo, mejor si es integral porque tiene más contenido de fibra. Y también van a estar, por ejemplo, en la avena, en las legumbres como lentejas, garbanzos, porotos, las semillas de chía, las semillas de lino. Todos esos tienen distintos tipos de fibra, y distintos tipos de bacterias se van a alimentar de aquellas fibras que le proveemos. Si nosotros pensamos en un plato que es más diverso en fibra, nuestra microbiota va a ser diversa. Entonces, a una mejor microbiota, nosotros vamos a estar mejor de salud, como te decía antes. Bien, bien. Entonces, no es que uno es mejor que el otro. No, ninguno es mejor que otro, sino que
pensémoslo como un ecosistema. Bien. Entonces tenemos distintos tipos de microorganismos que viven y cada microorganismo necesita su alimento. Entonces, todos para estar bien y estar en armonía necesitan un nivel, por así decirlo, para estar, como te decía, en armonía. Y ahí va a depender de lo que le damos de comer. Si nosotros comemos todo sin fibra, que prácticamente sin fruta y verdura, directamente es la fibra más fácil de incorporar y ya ahí es bastante pobre nuestra microbiota. O sin semillas, que eso es fácil, o sin alimentos integrales. Vamos a tener una microbiota pobre. Entonces no solo hay que pensar en me voy a comprar un probiótico para dejar de tener dolor de panza, sino también pensar en qué le damos de comer a esa microbiota, porque si no se va a morir. Por más que te tomes el suplemento, que encima es caro, después si no le das de comer, la bacteria se muere. Sí, se termina muriendo. Pilar, muchísimas gracias por este tiempo, por aportar estas cuestiones que son esenciales en nuestro día a día para que aprendamos, ¿no?, esto de saber cuidar nuestro organismo.